Bueno, pues he traído a mi club de fans, como podéis ver. Se han resistido un poco, pero bueno, han llegado a tiempo, han llegado a tiempo, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Que veo que hay muchísima gente, eso me pone muy contento, que este festival vaya tan bien. Quiero dar, por supuesto, también las gracias al maravilloso equipo organizador, a Irene, que me está ahora martillando a fotos, otra más, a Alba, a la otra Irene, que está por allí, a Tamara, que no sé dónde está, y a María por todo el tiempo, el esfuerzo que dedicáis a que esto salga adelante, ¿vale? Bueno, yo me presento, soy Matías Arce y soy profesor de la Facultad de Educación de Palencia, ¿vale? Soy de un área que se llama didáctica de la matemática. Lo primero que voy a hacer es tratar de explicar qué es esto, porque hay mucha gente que no sabe muy bien lo que es, ¿no? Si oís didáctica de la matemática, pues diréis, bueno, pues tratamos de explicar las matemáticas bien. Bueno, tratamos de hacerlo, sí, pero la didáctica de la matemática es un área de conocimiento relativamente joven, de hace unos 50 años, y nos dedicamos a analizar, a investigar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿vale? Y sobre eso vengo a contaros hoy un par de pildoritas, un par de pinceladas, ¿vale? El título, como ha dicho Alba, es provocador. A propósito, vamos a hablar de la idea de comprensión y cómo no todo el mundo en las escuelas, en profesores, alumnos, interpretamos de la misma manera qué quiere decir esto de comprender en matemáticas y los efectos perniciosos que a veces esto provoca, ¿vale? Bueno, empiezo con una pregunta. ¿Cuáles son las palabras que se os vienen a la cabeza cuando oís la palabra matemáticas? Pereza, difícil, más, a ver, Pitágoras, trauma, me lo estáis poniendo fácil. A ver, ¿eh? Reto, muy bien, ahí. Examen, sobre todo los tuyos. Bueno, y en relación con las áreas de conocimiento de las matemáticas, si os viene alguna primero, digo de matemáticas, pues tales, no, pero digo, dentro de las matemáticas, cálculo, números, geometría, ¿qué se os viene primero? Bueno, problemas, otra palabra que no había salido. Bueno, cuando hacemos a veces un experimento como este, yo normalmente en clase el primer día siempre suelo plantear esta pregunta a los estudiantes para ver un poco cuáles son las palabras que más asocian con las matemáticas. Normalmente siempre suelen salir nubes de palabras parecidas a estas. Siempre suele coincidir que el bloque de las matemáticas que más se nos viene o más recordamos es el vinculado con los números. Fijaos que aparece ahí y aparecería más grande si le hubieran puesto la tilde aquí, a los que han puesto números. Ayer Margarita que nos decía lo de las tildes. Aquí no hay genitivos sajones, pero bueno, tildes a veces faltan también, ¿eh? Aparecen sobre todo números, las otras ramas aparecen mucho menos y fijaos que problemas, no sé si por los problemas matemáticos o por los problemas que nos generan las matemáticas, y veis que aparecen también bastantes palabras con un significado, podríamos decir, con una connotación negativa, ¿no? Sufrimiento, difícil, dificultad. Hay otras que no, inteligencia, curiosidad, pero suelen predominar más las palabras con connotación negativa. Las creencias y las concepciones que tenemos sobre las matemáticas son un elemento que influye mucho en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque permean un poco lo que las personas esperan y lo que se piensan que son capaces de hacer, ¿no? Entonces, en esta diapositiva he puesto algunas creencias habituales que tiene la ciudadanía, la sociedad, que hay en la escuela, vinculadas con las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes, pero no sabemos muy bien por qué, ¿no? Siempre nos han dicho que son muy importantes, pero no sabemos muy bien por qué. O son muy útiles, pero a mí no me preguntes para qué, porque no te sé decir dónde se aplica esto, para qué sirve esto, ¿no? Entonces, nos dicen que son muy importantes y muy útiles, pero no tenemos referentes claros, ¿no? Para poderlo explicar. Lo decimos porque nos lo dicen. Que son exactas, eso antes se llamaba incluso ciencias exactas, ¿no? Hay muchas cosas en matemáticas que no son exactas, como mucho aproximadas, ¿no? Entender que aprender matemáticas es conocer reglas y procedimientos y saber y asociarlos con dónde se aplican,
Y esta concepción de las matemáticas pues tiene implicaciones importantes, como ahora comentaremos en la presentación. Y una idea que también es bastante peligrosa, que es la visión elitista que se tiene de las matemáticas, como una ciencia que selecciona a los estudiantes que tienen mayor capacidad, ¿no? Que hace falta tener algo especial para que se me den bien las matemáticas, ¿no? Y de ahí, de esa idea, viene la aceptación social de que, bueno, si a mí se me dan mal, no pasa nada, porque es que esto es solo para quienes tengan alguna habilidad especial. Entonces, bueno, pues yo no la tengo, no pasa nada, hay mucha gente que no la tiene, ¿no? No sé si alguien aquí ha pronunciado alguna vez esta frase. Yo la escucho continuamente en las aulas de magisterio y la verdad es que cada vez que la escucho, pues me genera cierta inquietud, ¿no? E idea de cambiarla, ¿no? De decir, bueno, yo es que soy de letras. A mí es que se me da mal. A mí no me metas líos, yo esto no, ¿no? Entonces, al final este tipo de visión que tiene la sociedad sobre las matemáticas, pues influye mucho en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en realidad tenemos que, antes hablaba Alba de democratizar el conocimiento científico, o algo así decía, pues también hay que apostar por entender las matemáticas como una construcción cultural, una construcción del ser humano para resolver problemas, no es algo divino, no es algo impuesto, ¿no? Y tratar de democratizar ese conocimiento para que a todo el mundo le llegue y tratar de ofrecer la mejor educación matemática posible a tanta gente como sea posible, ¿no? Para poder tener una ciudadanía competente en un nivel suficiente matemáticamente y no poder, pues, luego, pues, verse afectado por, como ha comentado Alba, bulos, gente que trata de engañarnos, etcétera, ¿no? Bueno, vinculado con esto, voy a un poco en lo que voy a centrar la presentación, que es la idea de comprensión. Como les decía, cuando a veces se utilizan palabras en la escuela o en el instituto del tipo el estudiante ha comprendido un concepto matemático X, no todo el mundo lo entendemos igual. Scheme, en una investigación que ya bastante clásica, tiene ya casi 50 años, identificó que entre los profesores y los estudiantes había al menos dos grandes ideas de comprensión que eran bastante diferentes la una frente a la otra, pero que se usaba la misma palabra comprensión para referirse a ellas. Entonces, a la hora de tratar de comunicarnos, esto complica mucho, ¿no? La idea de una comprensión instrumental más vinculada al cómo hacer, es decir, yo digo que he comprendido la suma cuando soy capaz de realizar sumas, ¿no? Y soy capaz de aplicar. Y una visión más relacional vinculada al qué es y al por qué es así. Es decir, qué es sumar y por qué el algoritmo de la suma es así, ¿no? Entonces, hay personas que asocian la comprensión a este significado, otras a este significado y otras a lo mejor a ambos, no son incompatibles el uno al otro, ¿no? Pero esto nos lleva a podernos plantear esta pregunta provocativa que plantea Pablo Beltrán, que es un profesor de didáctica de la matemática de la Universidad de Zaragoza, que es si estamos dando clase de dos asignaturas diferentes bajo el mismo nombre, en función de qué queramos asociar a comprender matemáticas, ¿no? Él pone la analogía con citar, imagínense que citamos a un equipo de fútbol americano y a un equipo del fútbol, lo que aquí llamamos fútbol, el soccer, ¿vale? Y les citamos a jugar un partido, ¿vale? Les decimos a las 6 de la tarde tienen que ir a tal sitio a jugar un partido. Pero claro, cuando se ven, dice, pero ¿por qué estos llevan casco? ¿Por qué van protegidos? ¿Por qué dan a la pelota con los pies? ¿Por qué la pelota de ellos es redonda? ¿Por qué la mía no es así? Entonces se generan pues una situación un poco pues, contradictoria, ¿no? O rocambolesca. Bueno, pues cuando en una clase de matemáticas tenemos personas que interpretan la idea de comprensión de forma distinta, estudiantes, alumnado, familias, pues eso también genera bastantes problemas, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje. Por poner un par de ejemplos, la resta con llevadas. ¿Sabemos restar con llevadas? ¿Sí? ¿No? Bueno, tengo aquí la misma resta con llevadas, pero aplicando dos algoritmos diferentes. ¿Cuál les suena más o cuál conocen? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Este? ¿El otro? ¿Cuál les suena más? Bueno, la cuestión es que tradicionalmente en España
se ha asociado, o se ha enseñado el algoritmo de la resta, el de pedir y pagar, que es el de del 8 al 2 no tengo suficiente, entonces, bueno, pues del 8 al 12 y me llevo una. Entonces aquí en lugar de un 3 pongo un 4, ¿no? Y continúo haciendo la resta. El otro algoritmo va vinculado a descomponer el 72, no tengo unidades suficientes, tengo que quitar 8, solo tengo 2. Lo que hago es descomponer una decena en unidades y el 72 adopta el traje del 60 y 12. Y ahora con el 60 y 12 puedo quitar 38, ¿no? Es más fácil de quitar. Bueno, pues, ¿qué algoritmo piensan ustedes que es más fácil entender el por qué funciona? ¿Este o este? Los dos. Para este, lo que tengo que entender es que descompongo el número, lo coloco de otra manera y puedo restar por columnas. Sin embargo, aquí la pregunta clave sería el ¿por qué aquí quitamos un 3 y ponemos un 4? ¿Por qué nos llevamos una? ¿Pero qué significa el y me llevo una? ¿A dónde me la llevo? Efectivamente. ¿Me la llevo en el bolso? ¿Me voy con ella a tomar unas cervezas? ¿Qué hago con ella? Bueno, la cuestión aquí, fíjense, es que como no tengo suficiente con lo que tengo aquí, porque solo tengo 2 unidades, voy a añadir una decena, ¿vale? Y entonces, para que no se me descabalgue la resta, lo que hago es añadir una decena también en el sustraendo, ¿vale? Y entonces la resta como diferencia se queda igual. Pero en realidad yo estoy, fíjense que yo estoy haciendo 82 menos 48, porque al final he añadido una decena más en cada sitio. Bueno, la cuestión es que tradicionalmente en España se ha enseñado con este algoritmo de restar, pero el problema que tiene este algoritmo es que cuando lo enseñamos con 7 años, normalmente en segundo de primaria, es más difícil poder dar sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y al final queda como un conjunto de reglas, de pasos, a los que es más difícil dar sentido. Sin embargo, aquí con los materiales manipulativos es muy fácil de reproducir y podemos ayudar a darle sentido más fácilmente. Por eso verán, si manejan libros de texto de primaria actuales de matemáticas, verán que en lugar de aparecer este algoritmo, sobre todo al principio aparece más este. Luego sigue apareciendo este, pero sobre todo aparece más este. La idea es que en un mundo como el actual, donde al final tenemos herramientas, instrumentos que calculan en 0,003 segundos, ¿qué es lo que yo busco que el alumno desarrolle en clase? ¿Solamente la habilidad de poder calcular? ¿O utilizar que estoy enseñando algoritmos para poder trabajar otras cosas? Poder trabajar lo que es la resta, qué significa, las propiedades que hay debajo de lo que estoy aplicando, ¿no? Entonces, por eso, hoy en día se opta mucho más por este algoritmo en relación con este. ¿Mm? Tengo aquí un meme de Don Champiñón, porque también hay detractores del algoritmo de pedir prestado. Fíjense que aquí Don Champiñón en su clase de matemáticas está intentando restar 18 menos 9. Y dice, voy a aplicar este algoritmo que me han enseñado, ¿no? No tengo unidades suficientes, pues voy a descomponer la decena, ¿no? Voy a descomponer la decena y claro, cuando descompone la decena y la traslada a las unidades, ¿qué pasa? Otra vez 18 menos 9. Hemos entrado en bucle. ¿Qué pasa? ¿El algoritmo no funciona? No, no es que no funcione. Para esta resta no hace falta aplicar el algoritmo, ¿no? Es una de las restas que nos van a aparecer, apliquemos el algoritmo que apliquemos, ¿no? Las restas hasta el número 20. Bueno, tenía aquí otro ejemplo con la división de fracciones, pero voy a adelantar un poco, ¿vale? ¿Cuántos tercios hay en un litro de cerveza? Levanten sus tercios. ¿Cuántos hay? 3. Pues esta pregunta involucra una división de fracciones. Dividir no es solo repartir. Dividir también es saber cuántos grupos de, en este caso un tercio, me caben en una unidad. Me caben 3. Este significado me ayuda a entender la división de fracciones. Dividir como reparto, no. Bueno, la cuestión es que entender la comprensión desde un punto de vista más instrumental genera fenómenos didácticos peligrosos desde el punto de vista del aprendizaje. Y vamos a ejemplificar dos de ellos. Uno de ellos es la ilusión de linealidad. Muchas veces los estudiantes, cuando les planteamos situaciones donde la resolución va vinculada o... Sí, muchas veces los estudiantes tienden a aplicar situaciones y estrategias lineales, una de ellas es la proporcionalidad directa,
en situaciones donde no son aplicables. ¿Vale? Les pongo aquí un problema nuevo. ¿Cómo resolverían ese problema? Un trabajador cobra 210 euros por 3 días de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 7 días de trabajo? ¿Cómo lo resolverían? Regla de 3. Apareció la palabra mágica. Juanjo dividiría entre 3 y multiplicaría por 7. Muy bien, Juanjo. Positivo. Vale. La mayoría aplicaríamos reglas de 3, ¿no? Vemos este problema y nos lleva a regla de 3. ¿Qué sucede con la regla de 3? Bueno, la cuestión es que cuando planteamos en clase problemas de proporcionalidad directa, como este de aquí, normalmente siempre son problemas con una misma estructura. Son problemas donde me dan 3 datos y falta un cuarto. Tengo una relación entre magnitudes que está completa, en la otra me dan un dato y falta el cuarto. ¿Vale? Esto en matemáticas lo llamamos tareas de valor perdido. Me dan 3 datos y falta un cuarto. Seguramente todos los problemas que ustedes asocian a proporcionalidad directa sean de este tipo, pero hay otros tipos, pero se trabajan mucho menos. Y la otra dificultad que genera esta ilusión de linealidad es la idea de utilizar la regla de 3 como procedimiento de resolución. ¿Qué hago cuando yo aplico una regla de 3? Bueno, pues si el problema es de proporcionalidad directa, la regla de 3 resuelve el problema. Este por este entre este. Pero claro, al final, el significado de lo que es la proporcionalidad directa queda muy implícito o no está explícito en ese proceso de resolución de la regla de 3. Aquí, por ejemplo, que he planteado la regla de 3 con el problema anterior, haríamos algo tal que así, ¿no? 210 por 7 entre 3. Y normalmente siempre nos dicen este por este entre este. Primero multiplica estos dos y luego divide por el de arriba, ¿verdad? ¿Qué significa ese producto? ¿Qué significa 210 por 7? ¿Le podemos dar sentido en el contexto del problema? Se puede, pero es muy difícil. Al final, si 210 es lo que me pagan en 3 días, al multiplicar por 7, yo obtendré lo que me pagan en 3 por 7, 21 días, 7 veces más. Y luego al dividir entre 3, recupero lo que ganaría en 7 días. Pero claro, la constante de proporcionalidad no está en ningún sitio en este proceso de resolución. Sin embargo, si planteo la resolución al revés, divido primero y luego multiplico, al dividir estoy haciendo, fijaros, las mismas operaciones, pero las estoy haciendo al revés. Este método de primero dividir y luego multiplicar es el método de reducción a la unidad. Si primero divido entre 3, me sale la constante de proporcionalidad, 70 euros por día. Si multiplico por 7 o por lo que me digan, pues podré saber cuánto cobro en los días que me digan, ¿no? Entonces, cuando yo trato de aplicar la regla de 3 como procedimiento de resolución, muy bien, resuelve el problema, pero es más difícil darle el significado subyacente. La comprensión relacional no va a aparecer, va a aparecer solo una instrumental. Sin embargo, si resuelvo con este método, puedo generar un procedimiento de resolución y además entiendo lo que estoy haciendo. ¿Vale? Esto ha llegado a ser incluso de controversia política. Bueno, primero, este problema de aquí. 3 amigos viajan en coche de Palencia a Barcelona y tardan 6 horas en llegar. ¿Cuánto tardarán en llegar si viajan 5 amigos? ¿Qué harían para resolverlo? ¿Qué haríais? Claro, si veo que es un problema que tiene la misma estructura que los que yo asocio a regla de 3 y además lo he resuelto siempre con regla de 3 sin ese significado que hay debajo, al final los alumnos ven este problema y dicen, tate, es de los de regla de 3 y hacen esto. Ahí es donde encontramos este fenómeno de ilusión de linealidad. Cuando planteamos situaciones que no responden a una proporcionalidad directa, pero que el problema es de ese tipo de 3 datos y me falta el cuarto, ¿vale? Esto ha llegado a ser incluso tema de conversación y de controversia política. Hace unos años, cuando en 2022 apareció el nuevo currículo de la LOMLOE, no aparecía la palabra regla de 3 en el nuevo currículo de matemáticas. Entonces hubo mucha gente que se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿qué están haciendo? Están quitando del currículo la única cosa que yo aplico en mi vida cotidiana, que es la regla de 3, ¿no? La única cosa que me enseñaron en la escuela que funciona,
me la quitan. El gobierno nos quiere hacer cada día más tontos, ¿no? Bueno, eso. Entonces, hubo muchos titulares vinculados con esto, ¿vale? El gobierno defiende eliminar de las matemáticas los números romanos y la regla de 3. Los números romanos también, que he visto que habéis puesto el número en números romanos, también no están en el currículo, ya tampoco, ¿eh? Pero, claro, la cuestión en el currículo, la palabra proporcionalidad sigue apareciendo y las estrategias para resolver proporcionalidades siguen apareciendo. Lo que pasa es que no se recomienda la regla de 3 como estrategia a utilizar. Es mejor tratar de utilizar otras estrategias que estén más vinculadas a generar una comprensión de lo que es una proporcionalidad. Y otro fenómeno didáctico relevante vinculado con esta idea de lo instrumental y lo relacional es el contrato didáctico. Muchas veces en matemáticas hay una serie de reglas implícitas o tácitas, comportamientos que el profesor espera de sus estudiantes y que los estudiantes esperan del profesor, que actúan como reglas que median en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces, en muchos casos, las decisiones no se toman en base al conocimiento matemático, sino en base a esas reglas, a ese contrato que parece que hay establecido entre lo que tiene que pasar en una clase de matemáticas. Cuando hay una regla que es vulnerada o no se respeta, es cuando nos damos cuenta de que esa regla está actuando. ¿Mm? Ejemplo clásico, una investigación de hace 40 años, de Stella Baruch. El problema de la edad del capitán. En un barco hay 26 corderos y 10 cabras. ¿Cuál es la edad del capitán? ¿Qué dirían? Sin miedo. ¿Cuál es la respuesta? Mayor de 18, porque si no el barco, mejor no fiarnos de él. Uy, va. Uy, va. Vale. A ver, espera. ¿Todo funcionando? Sí, sí, yo estoy bien. Sabía que me iba a caer. Bueno, es la impresión de un capitán menor de edad y me he dicho, no puede ser, no puede ser. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Pues muchos estudiantes, cuando se planteó este problema con estudiantes de segundo y tercero de primaria, los estudiantes hicieron algún cálculo con el 26 y con el 10. La mayoría sumaron, porque dijeron, bueno, 26 más 10, 36. Encaja. Si resto, es muy joven, ¿no? Si divido, si multiplico, Matusalén, no. Entonces, voy a sumar. Pero al preguntarles por qué sumaban, es cuando apareció esta idea del contrato didáctico. Muchos dijeron que la edad del capitán no tenía nada que ver con los datos del enunciado, pero que como era un problema en una clase de matemáticas, pues tendrían que coger los números y hacer algo con ellos. Entonces ahí está actuando una de las reglas del contrato didáctico habitual. Coge los números del problema y haz algo con ellos, ¿no? Y la cuestión es adivinar qué es lo que tengo que hacer. La cuestión es que cuando resolvemos problemas en matemáticas y nos olvidamos de la parte más vinculada con la comprensión relacional y nos quedamos solo con lo instrumental, cuando quiero resolver problemas, que ahí sí que tengo que vincular significados con situaciones, el alumno no va a tener estrategias suficientes para poder hacerlo. Y es cuando muchas veces aparece esta idea de voy a ver si deduzco qué puedo hacer a partir de las cosas que habitualmente pasan en una clase de matemáticas. Habrá que aplicar lo que hemos dado hoy. Si hoy hemos dado la división de fracciones, pues coge los números y divide las fracciones, ¿no? O mira a ver a qué palabra te suena el enunciado. El enunciado dice más que, ¿qué habrá que hacer? El enunciado dice repartir, ¿qué habrá que hacer? ¿No? Y al final hay problemas donde esto no funciona. Entonces, estamos generando una cierta ilusión de que sabemos resolver problemas, pero si nos olvidamos de lo relacional, realmente va a ser únicamente una ilusión. Bueno, la cuestión es que de esto se puede salir o intentar salir, y desde la universidad hicimos un pilotaje, una evaluación externa de una implementación que hizo la Junta, un pilotaje en varios centros de primaria en Castilla y León, que intentaron implementar algunas metodologías para trabajar las matemáticas de otra manera. Y una de las que mejores resultados dio fue justamente un método, que es el método Singapur, que una de sus máximas es tratar de trabajar siempre en coordinación lo instrumental con lo relacional. Es decir, si yo voy a trabajar una regla, una fórmula,
y no voy a ser capaz de explicar o de dar sentido a por qué funciona o cuál es el significado de ella, mejor no lo hagas todavía. Espérate a que lo puedan comprender, ¿no? Junto con otras cuestiones como empezar con lo manipulativo, etcétera. Y la cuestión es que este método fue uno de los que mejores resultados dio, sobre todo desde el punto de vista de la resolución de problemas. La mejora de los estudiantes fue significativa, bastante significativa, en la resolución de problemas, sobre todo cuando los problemas eran más complejos. Cuanto más complejos eran los problemas, mejores resultados dio esta metodología con respecto a un grupo control donde se seguía una enseñanza, no se le dijo nada al profesor de lo que tenía que hacer. ¿Vale? Entonces, de la comprensión instrumental se puede salir. Y la cuestión es que, como resumen de la charla, que la comprensión nos acompañe, pero a ser posible la relacional. ¿Vale? Y muchas gracias por su atención y tienen aquí mi correo por si quieren